Y si de hecho no eres una persona normal, como suele decir el mundo, sino uno de los elegidos de Dios, y todo lo que has estado enfrentando, estos ataques, estos dolores, estas confusiones en tu alma, son precisamente la prueba de ello, y no una señal de que el cielo te ha rechazado. Y si lo que llamas pesadez, lucha, angustia, es en realidad el grito de Dios diciendo, te marqué, te separé, tengo algo más grande para tu vida. Hermanos y hermanas, queridos, escuchad muy atentamente lo que este sacerdote os va a decir ahora. En tantos años de ministerio, escuchando confesiones, acompañando almas en dirección espiritual, llorando con la gente en el altar, he visto una cosa repetida una y otra vez. Los elegidos de Dios casi nunca tienen una vida cómoda. No son los que atraviesan este mundo ilesos, como si estuvieran anestesiados. Al contrario, sus vidas están marcadas por señales espirituales muy específicas y a menudo dolorosas, que casi nadie sabe cómo interpretar correctamente. Mucha gente mira su propio corazón, su propia historia, no entiende lo que siente, no entiende esta guerra interior y piensa, Dios me ha abandonado. Dios está en mi contra, hay algo mal en mí. Pero la palabra de Dios nos muestra otra cosa. La palabra dice que hay dos caminos, uno ancho y espacioso, por el que entran muchos, y otro estrecho, angosto y difícil, por el que pasan pocos, y es precisamente este camino estrecho el que conduce a la vida. Esto es lo que Jesús nos enseña en Mateo 7, 13, 14. Cuando habla de la puerta ancha y la puerta estrecha. Y en otro momento él mismo dice a los discípulos, no sois del mundo, porque os he elegido de entre el mundo, así que el mundo os odia. Cesife, Juan 15, 19. Atención, los elegidos por Dios no quedan sueltos en el camino amplio, no. Los elegidos son arrancados del mundo, separados. Y así empiezan a sentir una serie de cosas que el mundo no comprende. Hay una marca, hay un llamado, hay una molestia, hay una guerra, y de eso quiero hablar con usted hoy. Antes de continuar, quiero preguntarte algo sencillo, pero muy importante. Si esa palabra ya está tocando algo dentro de ti, si de alguna manera sientes que Dios te está hablando, escribe ahora en los comentarios, con fe y humildad, confío en el Señor. No es solo una frase bonita, es una declaración de fe. Cuando escribes esto, le estás diciendo a Dios, a ti mismo y también al infierno, elijo confiar, aunque no lo entienda todo. Escribe, confío en el Señor, y déjalo como un acto de fe ante Dios. Queridos, hoy quiero hablaros de algo que quizá nadie ha explicado tan claramente. Quiero revelar 7 experiencias interiores, 7 sentimientos, 7 movimientos del alma que la Biblia, iluminada por la experiencia de la Iglesia, nos muestra como fuertes signos de los elegidos, señales de que Dios ha puesto su mano sobre tu vida. Hablemos, por ejemplo, de ese peso de la batalla espiritual que nunca parece dejarte solo, esa sed de santidad que duele, esa sensación de no pertenecer a este mundo, esa incomodidad con el pecado que para algunos parece exagerada, ese desierto de Dios en el que rezas y pareces no sentir nada, esa persecución injusta que a menudo sufres incluso dentro de tu propio hogar, y esa profunda atracción por las cosas de Dios, por la palabra, por la misa, por la oración, que te atrae de vuelta incluso cuando intentas huir. En cada una de estas experiencias veremos dos cosas. Primero, la base en la palabra de Dios, para que entiendas que esto no es una invención sacerdotal, sino la Escritura. Segundo, el significado espiritual, es decir, lo que Dios está haciendo dentro de ti a través de estos sentimientos. Y también veremos una advertencia muy seria. ¿Qué ocurre cuando alguien marcado por estas señales decide ignorarlos, endurecer su corazón, intentar encajar en la vida normal de este mundo, como si no existiera una vocación mayor? Aquí, al mismo tiempo, hay un temor sagrado y una gran esperanza.
santo miedo, porque si eres elegido y vives como si no lo fueras, corres el riesgo de sofocar la voz de Dios, de hacer insensible el corazón, de perder gracias preciosas. Pero también esperanza, porque si eres elegido y empiezas a reconocer estas señales, a dar la bienvenida a lo que Dios está haciendo, entonces toda esta lucha interior deja de ser un caos sin sentido y se convierte en un camino de transformación, de santidad, de profunda unión con el Señor. Hoy, en este mensaje, lo que llegará a vuestros oídos puede ser exactamente lo que vuestro corazón, en silencio, ha estado pidiendo durante tanto tiempo. Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Por qué soy así? ¿Por qué siento estas cosas? Y quiero deciros, Dios ve, Dios escucha y Dios responde. Esta palabra es para ti. Por eso, hermanos y hermanas, os pido que permanezcan conmigo hasta el final de esta reflexión. A lo largo de este video, quiero caminar a tu lado como pastor, explicándote, con calma y claridad, cada una de estas señales. Quiero ayudarte a ver tu propia historia con otros ojos, a la luz de la palabra. Y al final haremos juntos un momento especial de entrega, un tiempo de gracia, en el que presentaremos al Señor todos estos sentimientos y los consagraremos en sus manos. Si realmente te abres, si escuchas con fe, puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Así que, querida, permite que este viaje avance dentro de ti. Ahora, antes de continuar, hago una petición con el corazón de un padre espiritual. Si este mensaje tiene sentido para ti, si quieres caminar más profundamente en la palabra de Dios conmigo, deja tu me gusta en este video, suscríbete al canal y activa la campana. Esto no es solo un gesto técnico. Cuando haces eso, ayudas a la palabra a llegar a otros corazones que sufren y necesitan oír que quizá ellos también son elegidos y no lo saben. Te conviertes en instrumento de Dios al difundir esta luz. Y si aún no has comentado, escribe también tu amén como acto de fe. Es como decir, Señor, recibo lo que quieres decirme hoy. Pero quizá te estés preguntando en tu interior, Padre, ¿cómo puedo saber si soy solo otro religioso en costumbre, en hábito, o si el cielo me ha marcado para algo mayor? Esta es una pregunta decisiva, porque hay una diferencia entre simplemente asistir a las cosas de la iglesia por tradición y ser alguien a quien el Espíritu Santo ha apartado, purifica, trabaja, confrontado y enviado. La Biblia nos da una pista muy clara cuando Jesús dice, muchos son llamados, pocos son elegidos. Mateo 22:14. Esto no significa que Dios ame a algunos y desprecie a otros. Significa que existe una llamada que resuena en muchos, pero pocos permiten que esa llamada arraigue, transforme la vida, cambie decisiones concretas. Romanos 8:28-30 nos muestra que aquellos a quienes Dios conoce y llama, también predestina que se conformen a la imagen de su Hijo. Verás, el objetivo de Dios con los elegidos no es hacerles agradables y cómodos, sino hacer que se parezcan a Jesús, que piensen como Jesús, que amen como Jesús, que sufran y ofrezcan como Jesús. Esto significa que los elegidos son un pueblo separado, probado y pulido. No son personas intocables, sino precisamente aquellos que atraviesan el fuego para convertirse en oro puro. Quizá lo que llamas confusión interna sea en realidad este proceso de conformarse. Es como si Dios dijera, no quiero que vivas una fe superficial, quiero que tengas una fe más profunda, más completa, más mía. Y los 7 sentimientos con los que vamos a lidiar son precisamente manifestaciones de este proceso. Son como señales de advertencia en el panel del alma, luces que se encienden para decir, Dios está obrando aquí. Presta atención. Pero si la persona no entiende, corre el riesgo de llamar enfermedad a lo que puede ser, en muchos casos, una lapidación espiritual. No niego las realidades psicológicas, pero digo que en muchos de vosotros hay una acción de Dios detrás de dolores,
que solo se han etiquetado como debilidad. Por eso quiero que camines conmigo. Analizaremos estos sentimientos uno por uno, siempre basados en la palabra. Y te lo diré de antemano. La primera señal, la que vamos a tratar ahora, casi siempre se confunde con el rechazo a Dios, cuando en realidad es una de las señales más fuertes de que Él no se ha rendido contigo. Dime algo, hermano, hermana. ¿Por qué algunas personas parecen vivir en paz con el pecado, en silencio, haciendo cosas malas, como si no pasara nada, mientras que otras no pueden dormir tranquilas tras una caída? ¿Por qué algunos pecan y luego olvidan, y otros pecan, se arrepienten, lloran, llevan un peso dentro, como si algo dentro de ellos gritara: «Esto no está bien, no puedes seguir así»? Esta es la primera señal de los elegidos, un peso insistente de conciencia ante el pecado, una guerra interior que no permite que la persona se conforme con el error. La palabra de Dios nos ayuda a entender esto. En 1 Juan 1:9 se escribe que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. En Hebreos 12:6 leemos que el Señor corrige a quien ama y castiga a todos los que reconoce como hijos. Y en el Salmo 32, el salmista nos dice que mientras guardaba silencio sobre su pecado, sus huesos fueron consumidos, gimió todo el día, la mano de Dios pesaba sobre él y su fuerza se agotó como en el calor del verano. Mira qué imagen tan fuerte. No es el diablo el que pesa allí, es la mano de Dios. Es el amor de Dios que no deja en paz el corazón de los justos mientras insiste en ocultar el pecado. Mis queridos, los elegidos de Dios a menudo sienten precisamente eso: una pesadez, una incomodidad, una profunda inquietud cuando caen en el pecado o cuando se apartan de la gracia. Incluso intentan convencerse de que no fue tan grave, que todo el mundo lo hace, pero dentro algo no encaja. Es una voz insistente, es un dolor que no desaparece, es una vergüenza sana que no les permite acostumbrarse al error. Mientras otros se camuflan, justifican y relativizan, el elegido siente que ha traicionado a un amor verdadero. Aquí, sin embargo, debemos hacer una distinción importante. Existe una culpa poco saludable que proviene del acusador, que humilla, paraliza y aleja a la persona de Dios. Esta culpa dice: «No sirves para nada, ya no puedes más, a Dios no le importas, es mejor rendirse». Esa voz no viene de Dios, viene del enemigo, que quiere que confundas tu caída con tu identidad. Pero también está la convicción del Espíritu Santo, que duele, pero duele de otra manera. No dice: «No vales para nada», dice: «Eres mía, y porque eres mía, no puedes quedarte ahí». Es un dolor que nos empuja al arrepentimiento, es una tristeza según Dios que conduce a la conversión y no a la desesperación. Los elegidos sienten esta profunda incomodidad porque el Señor no les permite encontrar descanso en caminos de la muerte. Así que si sientes ese peso cuando caes, si tu corazón no puede hacer las paces con el pecado, gracias a Dios. Esto, que tanto te molesta, puede ser una de las señales más grandes de que no has sido abandonado, sino amado y reclamado por Dios. Al mismo tiempo, es necesario responder a esta gracia. De manera muy concreta, los elegidos están llamados a vivir un examen diario de conciencia, una revisión sincera, a la luz de la palabra, para no endurecer su corazón. Estamos llamados a buscar la confesión a menudo, no solo cuando ocurre algo muy serio, sino como un camino de purificación constante, de amistad con Dios. Y estamos llamados a orar preguntando: «Señor, no dejes que mi corazón se acostumbre a lo que te ofende. Si es necesario, me pesa, pero no me dejes vivir en paz en el pecado». Hermano, hermana, si esto os habla, si sentís que a menudo cargas con un peso así, quiero preguntarte algo muy simplemente.
Deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Esto también es una forma de decir, quiero seguir caminando en la luz, quiero seguir siendo confrontado y consolado por la palabra. Y escribe en los comentarios, con fe, Dios me protege. Escribe esto como un acto profético, como diciendo, Señor, protege mi corazón de acostumbrarse al pecado, protege mi alma, no dejes que me aleje de ti. Pero cuidado. Muchos confunden este peso de conciencia con el rechazo a Dios y no se dan cuenta de que, inmediatamente después, cuando intentan sofocar esa voz interior, surge un segundo sentimiento, aún más doloroso, que revela la elección con aún más claridad. Y es sobre él de lo que queremos hablar ahora. ¿Alguna vez te has sentido incómodo, fuera de lugar, como si no encajaras ni siquiera en entornos que todo el mundo considera normales? ¿Alguna vez has estado en un círculo de conversación, en una fiesta, en un entorno laboral, y de repente sientes una incomodidad, una sensación de no pertenezco allí, como si algo dentro de ti dijera, este no es mi sitio, este no es mi clima? Esta es la segunda gran señal del elegido. Una profunda incomodidad con el mundo y su lógica. Jesús dijo claramente, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es vuestro. Como no sois del mundo, porque os he elegido entre el mundo, por eso el mundo os odia. Juan 15, 19. Y San Pablo nos recuerda que nuestra patria está en el cielo. Filipenses 3, 20. Esto significa que cuanto más se deja trabajar alguien para Dios, más siente que no encaja en los valores de este siglo. Los elegidos empiezan a experimentar una incompatibilidad interna con lo que el mundo llama normalidad, mientras muchos se conforman con charlas vacías, cotilleos, chistes subidos de tono, ambientes marcados por el consumo excesivo de alcohol, sensualidad, mentiras y corrupción. El corazón del elegido empieza a sentirse repulsivo, triste, cansado. Incluso intenta ser normal, intenta reírse de las mismas cosas, intenta participar en el mismo ambiente, pero algo dentro no lo confirma. Es como si el alma estuviera tensa, sin aire. Esta incomodidad también aparece en entornos laborales llenos de injusticias, en acuerdos torcidos y en esquemas que todo el mundo considera naturales. Aparece en fiestas donde la alegría es solo una fachada, en relaciones donde Dios queda fuera. Y aquí está el punto. Ignorar esta incomodidad, intentar reprimirla, es extremadamente peligroso. Romanos 12:2 nos exhorta. No os conforméis a este mundo, sino que os transforméis renovando vuestra mente, para que discernáis cuál es la voluntad de Dios. El mundo intentará todo el tiempo decirte, para allá, estás exagerado, no seas fanático, todo el mundo lo hace, acostúmbrate. Pero cuando un elegido intenta adaptarse por la fuerza, como si fuera solo otro más, algo empieza a explotar por dentro. Ansiedad, angustia, vacío, una sensación de traicionar algo muy profundo. Es como un pez fuera del agua. Imagina un pez que siempre ha vivido en un río contaminado. Para él, eso es normal. Un día, alguien lo saca de allí y lo pone en un río de agua limpia. Al principio se sorprende, pero luego se da cuenta de la diferencia, siente la vida, la frescura. Ahora, si intentan devolverle al río sucio, su cuerpo reacciona. Esto es lo que ocurre con los elegidos. Después de que Dios empieza a lavar el alma, la presencia de la oscuridad empieza a molestarle mucho más. Mi hermano, mi hermana, Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo. Permanece hasta el final. Esta palabra es para ti. No es casualidad que estés oyendo esto. Estas dos primeras señales, este peso ante el pecado y esta profunda incomodidad con el mundo, ya muestran que quizá Dios está diciendo, te marqué para algo mayor, no quiero que estés anestesiado, quiero que despiertes.
Y es precisamente cuando el elegido intenta adormecerse, intentando silenciar su conciencia y forzarse a encajar en este mundo, cuando un tercer sentimiento comienza a explotar dentro de él, y muchos llaman a esto solo ansiedad. Pero en realidad hay algo mucho más profundo ocurriendo en el alma, y de eso vamos a hablar en los próximos momentos, si sigues caminando conmigo bajo la mirada de la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, permitidme ahora tocar un tercer sentimiento que muchos de vosotros lleváis en lo más profundo del alma y ni siquiera sabéis cómo nombrar. ¿Por qué es que, incluso cuando aparentemente lo tienes todo, hogar, familia, algo de consuelo, comida en la mesa, quizá incluso reconocimiento de la gente, sigues echando de menos algo que nada en este mundo puede cumplir? ¿Por qué hay dentro una especie de vacío terco, una carencia, un anhelo que nada ni nadie puede calmar del todo? Esta es una de las señales más fuertes de los elegidos, un hambre y sed crecientes de Dios y de las cosas de arriba. La palabra de Dios describe esto muy bellamente en el Salmo 42, cuando el alma ora: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a ver el rostro de Dios? Es como el corazón que al buscar tanto consuelo en muchas cosas llega a una conclusión: solo Dios es suficiente, solo Dios llena, solo Dios es agua para esta sed. Jesús también habla de esta realidad cuando dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán llenados. Mateo 5:6. La justicia de la que habla no es solo justicia humana, es la voluntad de Dios, es el reino de Dios, es una vida acorde con el corazón del Padre. Queridos, en los elegidos, el Espíritu Santo enciende una santa insatisfacción. Incluso cuando todo parece bien por fuera, por dentro se oye un grito. No es solo eso. No nací solo para vivir, trabajar, pagar facturas, dormir y empezar de nuevo. Nací para Dios, nací para algo más grande. Por eso, cuando los elegidos empiezan a descuidar la oración, la Eucaristía, la palabra, pronto empiezan a sentir un vacío doloroso. Incluso puede intentar llenarlo con distracciones, con entretenimiento, con comida, con compras, con conversaciones, con relaciones vacías. Pero después de todo eso, viene ese amargo sabor a la incompletitud. Es como beber agua salada. La bebes, pero la sed empeora. Quizá tú sientas justo eso. Miras a tu alrededor y piensas: tengo más que muchas personas. No me puedo quejar, pero ¿por qué hay un peso dentro de mí, un anhelo, una inquietud? ¿Por qué me pierdo algo que ni siquiera puedo explicar bien? Te lo digo porque Dios ha puesto en ti una sed que ninguna criatura puede matar. Esta sed es una de las señales más claras de que perteneces a otro lugar, que tu corazón fue hecho para el cielo. Cuando el elegido finge no sentir esa sed, cuando intenta anestesiarla con placeres, con pecado, con exceso de trabajo, con la huida, el sufrimiento aumenta. Nada encaja, nada satisface completamente. Y muchas veces piensa: tengo algo mal, estoy en crisis, me estoy volviendo loco. Pero Dios solo te recuerda: te hice para mí, y hasta que no te vuelvas a mí primero, todo lo demás estará fuera de lugar. Este es el primer gran punto de inflexión de nuestro camino. Si sientes esta sed que no desaparece, si sientes este vacío que ningún logro llena, esto no es prueba de que Dios te haya abandonado. Al contrario, es una señal clara de que Dios no ha renunciado a ti. Podría haber dejado su corazón entumecido, pero prefiere dejar este dolor sagrado para que puedas buscar la verdadera fuente. Cuando te pierdes la oración y duele, cuando no vas a misa durante un tiempo y algo dentro de ti clama, cuando te alejas de la palabra y luego te sientes seco por dentro, eso es un privilegio espiritual. Es el Espíritu Santo velando por ti. Sin embargo,
A partir de ese momento, los ataques espirituales suelen aumentar. El enemigo ve esta sed y sabe que si aprendes a saciarla en Dios, tu vida cambiará, tu hogar cambiará, las generaciones serán tocadas. Así que empieza a crear distracciones, confusión, cansancio, y empieza a sugerir: déjalo para más tarde, no hoy, estás cansado, eso es una exageración, eso es algo en tu cabeza. Por lo tanto, es esencial que reconozcas: esta sed es un tesoro. No lo reprimas. No intentes callarla con migajas. Llévalo al altar, llévala a la adoración, llévalo a la palabra, guíala al silencio ante Dios. Dolerá, pero te llevará a donde necesitas estar. Y quiero preguntarte algo muy especial ahora mismo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿Desde qué ciudad me escuchas? Déjalo en los comentarios. Tu presencia me hace feliz y también ayuda a crear esta gran familia espiritual que se extiende por Brasil y el mundo, donde hermanos y hermanas sedientos de Dios se reconocen y caminan juntos. Basta con escribir tu ciudad, tu región y, si quieres, añadir: tengo sed de Dios. Ahora, queridos, quizá me digáis: Padre, siento esta sed. Intento acercarme a Dios, pero parece que cuanto más rezo, más busco, más problemas aparecen. Cuando vivía en el error, parecía que todo estaba tranquilo. Solo cuando decidí cambiar las cosas, empezaron a salir mal. Y aquí entramos en el cuarto signo de los elegidos. ¿Por qué justo después de decidir rezar más, confesarte, volver a la misa, buscar una vida más seria con Dios, parece que todo empieza a ir mal? ¿Por qué surgen discusiones en casa, tentaciones más fuertes, problemas en el trabajo, cansancio inexplicable, incluso dificultades para llegar a la iglesia? Muchos lo interpretan así: Dios no está conmigo. Si así todo sería más fácil. Pero la palabra de Dios muestra lo contrario. En Efesios 6:12, San Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y hueso, no es solo contra las personas, las situaciones humanas. Dice que luchamos contra principados y poderes, contra fuerzas espirituales del mal. En 1 Pedro 5:8-9, la Iglesia nos advierte: estad sobrios y vigilados. Tu adversario, el diablo, merodea como un león rugiente, buscando devorar a alguien. Resistidle, firmes en la fe. Y en 2 Corintios 2:11, San Pablo dice que no podemos ignorar las maniobras de Satanás. Hermanos y hermanas, cuando un elegido empieza a acercarse más en serio a Dios, el enemigo se vuelve inquieto. Mientras la persona duerme en pecado, perdida en la distracción, no se preocupa tanto. Pero cuando este alma empieza a despertar, cuando empieza a buscar confesión, misa, oración, la palabra, la santidad, se convierte en una amenaza. No solo porque será salvada, sino porque Dios puede usar esta vida para salvar a muchos otros. Aquí es donde la resistencia espiritual suele aumentar. De repente sientes un peso extraño al rezar, una pereza que antes no era tan grande. Distracciones, peleas en casa justo cuando sales a misa, invitaciones que llegan justo en la hora de oración, la sensación de que todo conspira contra tu vida espiritual. A veces los problemas materiales se intensifican, viejos conflictos reaparecen, y las tentaciones que parecían haber sido superadas vuelven con fuerza, y empiezas a pensar: después de empezar a rezar, empeoró. Será mejor que pare. Este es el objetivo del enemigo: hacerte confundir la guerra espiritual con el abandono de Dios. Pero entiende, en muchos casos, esta resistencia es precisamente la prueba de que vas por buen camino. El infierno no malgasta munición donde no ve peligro. El hecho de que molestes al reino de las tinieblas es una señal de que el cielo tiene grandes planes para ti. ¿Y cómo combatir, en la práctica, esta resistencia? La palabra nos da un camino claro en Santiago 4,
7. Y métete a Dios, resiste al diablo, y él huirá de ti. Verás, hay 3 movimientos. Primero, someterse a Dios. Esto significa someterse a su voluntad, dejar de jugar con el pecado, confesar sinceramente, obedecer lo que enseña la palabra, ajustar la vida a los mandamientos. No es solo rezar, es desequilibrarse. Segundo, resiste al diablo. Resistir no es negociar, no es dialogar con la tentación, no es alimentar pensamientos que te derrumban, es renunciar explícitamente al mal en nombre de Jesús, es usar las armas espirituales que la Iglesia nos da: oración, ayuno, palabra, sacramentos. Tercero, persevera en la gracia. Una explosión de fe un día y abandono al siguiente no es suficiente. Sigue adelante incluso cuando todo parece más difícil. Es seguir yendo a misa, seguir rezando, seguir luchando, aunque sea con debilidad, sabiendo que la victoria no proviene de nuestra fuerza, sino de la fidelidad de Dios. Queridos, no interpretéis la resistencia espiritual como una señal de que Dios se ha ido. A menudo es una señal de que estás dejando el territorio enemigo y adentrándote más en el territorio de Dios. Pero aún queda un quinto sentimiento, más delicado, que aparece justo después de esta fase de lucha. Es tan serio que hace creer a muchos elegidos que han perdido la fe, cuando en realidad están siendo purificados. Y es sobre él de lo que necesitamos hablar ahora. Y cuando rezas, haz todo bien. Intenta confesarte, ir a misa, intentar mantener tu vida en orden, pero parece que el cielo está en silencio y el corazón seco. Cuando las palabras de oración salen de tu boca, pero no sientes nada, cuando lo que antes te movía ahora parece no tocar, cuando la presencia de Dios ya no se percibe como antes. Muchos, al experimentar esto, piensan: se acabó. Dios se ha alejado de mí. Mi fe murió. Hermanos y hermanas, aquí entramos en la experiencia del desierto espiritual. El Salmo 13 comienza con un grito: ¿cuánto tiempo me olvidarás, Señor? ¿Para siempre? ¿Cuánto tiempo vas a esconderme la cara? Y el Salmo 22, que Jesús oró en la cruz, comienza con esa frase que recorre nuestro cuerpo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La propia Escritura nos muestra que hombres y mujeres de Dios, y el propio Señor Jesús, en su humanidad, pasaron por momentos en los que la presencia del Padre parecía oculta, cuando la fe debía mantenerse no por sentimientos, sino por la confianza desnuda en la fidelidad de Dios. El desierto espiritual es un momento en el que Dios, por amor, nos quita ciertos apoyos sensatos. Permite que el alma ya no sienta esos consuelos, esa emoción, esa facilidad en la oración, no porque no nos ame, sino porque quiere purificar nuestra fe. Aunque todo es sensato, escalofríos, lágrimas, entusiasmo, es fácil confundir la fe con el sentimiento. Dios, entonces, guía al elegido a un lugar más profundo, donde la fe se convierte en decisión, fidelidad, entrega, incluso sin sentimiento. En el desierto pregunta: ¿me amas por los dones que doy o por quien soy? ¿Oras porque sientes o porque soy Dios? El cargo electo en este momento debe tener mucho cuidado de no interpretar el silencio como abandono. El hecho de que no lo sientas no significa que Dios esté lejos. A menudo Él está más cerca que nunca, pero trabajando en capas que aún no ves. Es como el médico que realiza la cirugía mientras el paciente está anestesiado. El paciente no lo nota, pero allí, en silencio, el médico le salva la vida. En la práctica, ¿qué hacer en el desierto? Primero, mantén la fidelidad a los sacramentos. No abandones la misa, no dejes la confesión, aunque digas: no siento nada. La gracia funciona más allá de lo que te das cuenta. Segundo, persevera en la oración.
Aunque se seque, aunque sea breve, aunque sea pobre, Dios no rechaza una oración sin sentir cuando es sincera. Mira la fidelidad, no solo la emoción. Tercero, recuerda que Jesús también pasó por el aparente abandono en Calvario. Cuando te sientes así, te estás uniendo a Él de una manera misteriosa. No eres solo tú gritando, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? No. Es Cristo gritándote dentro de ti. No abandones el desierto antes de tiempo. No busques atajos en experiencias superficiales, en sensaciones religiosas, en cosas que prometen emociones rápidas, pero que no arraigan. Permite que Dios madure tu fe. Al final de este camino nace un amor más puro. Hermano, hermana mía, al final de este vídeo os espera un momento especial de oración. No salgas. Dios ha preparado algo para ti. Quiere precisamente de este desierto derramar un nuevo consuelo, una nueva luz. Pero esta luz tendrá otro sabor, será más madura, más firme, más arraigada en el cruce. Y es precisamente cuando el desierto se profundiza, cuando parece que nada cambia, cuando aparece un sexto sentimiento, y aquí muchos corren el riesgo de abandonar el plan de Dios. Este sentimiento es persecución y malentendidos, a menudo dentro de la propia casa. ¿Por qué cuando empiezas a acercarte seriamente a Dios, algunas personas a las que amas empiezan a volverse en tu contra? ¿Por qué los miembros de tu propia familia empiezan a burlarse de tu fe, a llamarte fanático, a burlarse de ti por ir a la iglesia, a hacer bromas sobre tu oración? Jesús ya nos había advertido. En Juan 15:20 dice, si me persiguieron, os perseguirán a vosotros también. En Mateo 10:34-36 habla de una manera que nos desconcerta. Dice que no vino a traer una paz falsa, sino una espada, y que a menudo habrá división entre padre e hijo, madre e hija, suegra y nuera por él. Y en 2 Timoteo 3:12 la palabra es clara. Todos los que quieran vivir vidas piadosas en Cristo Jesús serán perseguidos. Los elegidos a menudo se sienten incómodos en entornos acostumbrados a la oscuridad o a la indiferencia espiritual. Tu simple presencia, tu esfuerzo por vivir la fe, tu decisión de no participar en ciertas conversaciones, de no aprobar ciertas prácticas, de poner a Dios primero, todo esto es como una luz que molesta a los ojos acostumbrados a la oscuridad. En lugar de reconocer su propia incomodidad con la verdad, muchos prefieren atacar a quienes están tomando la decisión correcta. A veces, la persecución llega indirectamente. Bromas, ironías, intentos de desanimarte, invitaciones insistentes a dejar de lado la fe porque exageras. Otras veces, se presenta en una forma más dura. Gritos, prohibiciones, chantaje emocional, aislamiento. Duele cuando esto ocurre en casa, con personas a las que quieres. Les miras y piensas, solo quería que supieran el amor de Dios como yo conozco. ¿Por qué reaccionan así? Tienes que entender, muchas veces no es contra ti personalmente, sino contra lo que Dios hace en ti. La luz que empieza a brillar en tu vida revela sombras que otros no quieren ver. Y luego, para escapar de esta verdad, atacan la luz. ¿Cómo responder? Con mansedumbre, oración y firmeza. Mansedumbre. No respondas a la agresión con agresión. No conviertas tu fe en un arma para humillar. No trates a los demás con superioridad espiritual. El elegido no es mejor que nadie. Es más responsable. Tu papel es amar más, no condenar más. Oración. Lleva a estas personas en tu corazón ante Dios. Intercede por ellas. Pide al Señor que abra sus ojos, sane heridas, rompa la resistencia. No es luchar contra carne y hueso, es luchar espiritualmente por quienes te persiguen. Firmeza. No volver atrás por fe solo para agradar a la gente. No abandones la misa porque alguien se burla. No renuncies a la oración porque alguien no entiende. No vuelvas al pecado solo para evitar ser criticado.
La persecución, por dolorosa que sea, es una de las pruebas más claras de la elección. Si estás experimentando esto, recuerda, Cristo pasó por esto antes que tú. Fue rechazado por los suyos, incomprendido, ridiculizado. Él sabe lo que sientes. Hermanos y hermanas, quiero decir una cosa con todo cariño. Rezaré por cada nombre que esté aquí. Si necesitas oración, si tu casa está dividida, si sufres persecución por tu fe, deja tu petición en los comentarios, junto con tu amén de fe. Escribe el nombre de a quien quieres poner en presencia de Dios. Este compartir no es solo un detalle, es un acto de confianza. Hagamos de este espacio un gran lugar de intercesión, donde los elegidos recen unos por otros. Pero aún necesitamos hablar de un séptimo sentimiento, que une a todos los demás. Si lo ignoras, corres el riesgo de convertir un llamado a la santidad en una vida de frustración espiritual. Es la sensación más hermosa y al mismo tiempo la más decisiva. ¿Por qué algunos, incluso heridos, cansados, llenos de dudas, siguen regresando a la palabra, a la misa, al tabernáculo, como si fueran arrastrados por una fuerza invisible? Se alejan un poco, se distraen, caen, pero entonces algo les llama de vuelta. No pueden estar alejados de Dios por mucho tiempo. Este es el séptimo signo, una atracción profunda e insistente hacia las cosas de Dios. Jesús nos dice en Juan 6:44, «Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me envió». Esto significa que cuando sientes ese deseo de regresar, de acercarte, de reanudar la oración, de abrir la Biblia, de entrar en la iglesia, no es solo tu iniciativa, es el Padre quien te está tirando. En el Salmo 119 vemos a este alma enamorada de la ley del Señor que dice, «Cómo amo tu ley, tu palabra es luz para mis pasos». Los elegidos sienten algo así. Puede incluso intentar escapar, puede ocuparse con mil cosas, puede buscar compensación, pero hay una fuerza suave y firme que le arrastra de vuelta al altar, a la confesión, al Evangelio. Es como un imán secreto en el corazón. Quizá ya hayas experimentado esto. En momentos de mayor crisis, en lugar de huir de Dios, una parte de ti siente que solo Él puede ser un refugio. Quizá, en tiempos de pecado más pesado, una voz dentro de ti diría, «Vuelve, vuelve, vuelve». A veces incluso lo posponías, pero esa voz seguía adelante. Esta atracción es el hilo de oro de las elecciones. Es ella quien, incluso cuando todo parece confuso, mantiene un vínculo entre tú y Dios. Es como un vínculo invisible que no se rompe fácilmente. Quien responde a este movimiento interior, que dice sí a esta atracción, que se deja guiar por ella, entra en un camino de santidad. No una santidad perfecta, sin defectos, sino una verdadera santidad, hecha de caídas y nuevos comienzos, de lágrimas y consuelo, de la cruz y la resurrección. Pero quienes continuamente reprimen esta atracción, quienes la ignoran, quienes endurecen su corazón, corren un riesgo muy serio. La carta a los Hebreos nos advierte, «Hoy, si queréis oír su voz, no endurezáis vuestros corazones». Hebreos 3:15. Un corazón que resiste repetidamente la gracia, rechaza la voz de Dios, rechaza la atracción del Padre, se vuelve insensible. Poco a poco, lo que antes excitaba ya no emociona. Lo que antes te molestaba ya no te molesta. Lo que antes te hacía llorar ya no provoca ninguna reacción. Este endurecimiento es uno de los mayores peligros para un elegido, no porque Dios deje de amar, sino porque la persona cierra puertas dentro. Hermanos y hermanas, sí, a pesar de todo, aún sentís en vuestro interior este deseo de volveros hacia Dios, este impulso de buscar la palabra, de estar ante el tabernáculo, de recibir la Eucaristía. Dad gracias. Esto es gracia, esto es elección,
Esto es prueba de que Dios no ha soltado tu mano. Ahora que hemos visto, uno a uno, estos 7 sentimientos, el peso del pecado, la incomodidad con el mundo, la sed que no desaparece, la resistencia espiritual tras la fe, el desierto, la persecución y la profunda atracción por las cosas sagradas, necesitamos ir un paso más allá. No basta con reconocer las señales, es necesario preguntarse, ¿qué le pasa a alguien que es elegido, siente todo esto, pero decide vivir como si fuera solo otro más? ¿Qué les ocurre a quienes cierran los ojos ante su propia historia espiritual? La palabra de Dios es muy clara en Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando alguien no entiende lo que está experimentando, cuando confunde las señales de Dios con la deshonra, cuando llama a una maldición lo que es un instrumento de santificación, corre el riesgo de rebelarse contra el propio proceso de salvación. Hebreos 10, 26, 27 tiene una palabra fuerte. Si conocemos la verdad y aún así decidimos vivir como si no la conociéramos, si pisoteamos la gracia, si nos burlamos de la sangre del pacto, nos ponemos en un camino peligroso. Rechazar la luz recibida endurece la conciencia. Y un corazón endurecido es un corazón que ya no escucha, que ya no se permite corregir, que ya no se permite ser consolado. La mayor tragedia de un elegido es no sufrir demasiado, es rendirse en medio de la purificación, es desechar el proceso de apedrear, huir hacia una vida que aparentemente es más tranquila, pero espiritualmente vacía, seca, infructuosa. Es alguien que, sintiendo los 7 signos, decide enterrar esta llamada bajo el trabajo excesivo, las adicciones, las relaciones desordenadas, las distracciones constantes. Esta persona puede incluso parecer normal, pero por dentro vive una profunda frustración, porque no está siendo quien fue llamado a ser. Hoy, el Espíritu Santo os pide que hagáis un examen sincero. ¿Has estado huyendo de estos carteles? ¿Has intentado adormecer la sed de Dios? ¿Has ignorado el peso del pecado, fingiendo que es normal? ¿Has estado intentando encajar en un mundo que te deja asfixiado? ¿Has dejado de rezar porque ya no sientes nada? ¿Te has retirado por la persecución? ¿Has ignorado esta atracción hacia Dios, siempre posponiendo la decisión de rendirte? Dios no te muestra esto para condenarte, te muestra para prepararte para la respuesta correcta. No quiere que mires atrás al pasado como una cadena de fracasos. Quiere que veas en tu historia una escuela de santidad, y esto es precisamente lo que necesitamos entender ahora. Y si todo lo que siempre has interpretado como fracaso espiritual, como prueba de que no sirves para la vida de fe, en realidad era Dios gritando, «Te elegí a ti, no te rindas ahora». Y si esos periodos de pesadez en la conciencia, de incomodidad con el mundo, de sed que no pasa, de ataques tras oración, de desierto, de persecución, de atracción por la palabra, fueran capítulos del mismo libro, escritos por Dios mismo, para hacerte como Jesús. Romanos 8, 28-30. Nos da una clave preciosa. Sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios, de los llamados según su propósito. Porque aquellos a quienes Él previó, también predestinó a conformarse a la imagen de su Hijo. Todo coincide, no solo las cosas fáciles, sino también las difíciles. No solo consolaciones, sino también pruebas. 1 Pedro 2:9 dice que somos una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo que es propiedad exclusiva de Dios, para proclamar las maravillosas cosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Jeremías 1:5 nos recuerda que Dios nos conoce y nos consagra incluso antes de que naciéramos. Esto significa que tu historia no comenzó el día que te diste cuenta de que existías. Comenzó en el corazón de Dios, que pensó en ti, te deseó, te marcó
con un llamado único. Las señales dolorosas que has experimentado no son prueba de rechazo, sino de participación en el proceso de conformación con Cristo. Precisamente quienes más luchan son los que más luchan, los que más se sienten en una guerra interior, los que más lloran por el pecado, los que más deslocan en este mundo, los que más persecuciones sufren por su fe, quienes suelen ser quienes el Señor prepara para algo más grande. No mayor a los ojos del mundo, sino mayor a los ojos de Dios. Una santidad oculta, una fidelidad profunda, una misión silenciosa, una poderosa intercesión. Hoy, Dios te invita a reinterpretar tu vida a la luz de la elección. Ya no veas tu trayectoria como una colección de errores y fracasos, sino como una universidad. Cada otoño que has perdonado te ha enseñado algo sobre la misericordia. Cada incomodidad con el mundo te recordaba que tu tierra natal es el paraíso. Cada sed de Dios te ha empujado a la oración. Cada ataque espiritual te hacía buscar armas espirituales. Cada desierto te ha enseñado a amar a Dios por quien es, no solo por lo que te da. Cada persecución te unía más a la cruz de Cristo. Cada atracción hacia la palabra te mostraba que la voz de Dios es más fuerte que 1000 ruidos. Los 7 sentimientos no son una condena, son una llamada. No vienen a aplastarte, sino a acercarte más. La pregunta que queda abierta ahora es: ¿qué decisión espiritual tomarás a partir de esto? ¿Seguirás viviendo como si fueras solo otro más? ¿O te levantarás como alguien que entendió que fuiste elegido? Hermano, hermana mía, si sentís que Dios os ha traído aquí hoy, si esta palabra ha resonado dentro de vosotros como si estuviera escrita para vuestra historia, escribid en los comentarios: creo. Escribe con fe, con humildad, con valentía. Cuando declaras creo, no estás diciendo lo entiendo todo o soy perfecto. Estás diciendo creo que Dios está en mi historia, creo que Él me eligió. Creo que estas señales no son maldiciones, sino llamadas. Creo que no me rendiré en medio de la purificación. Y vuestra fe, expresada de esta manera, fortalece a otros hermanos y hermanas que leerán y pensarán: no estoy solo, Dios también me habla. Que esta afirmación sea el comienzo de tu respuesta y que en las próximas etapas de este camino descubramos juntos lo que significa, en la práctica, vivir como un elegido que acoge el llamado de Dios al final. Después de todo lo que hemos caminado juntos hasta ahora, hermano, hermana, ¿sigues pensando que podéis seguir viviendo vuestra vida espiritual en el modo de lo que sea? ¿Sigues pensando que puedes seguir como si nada se hubiera revelado? Como si las 7 señales que Dios te mostró fueran solo curiosidad religiosa y no una verdadera vocación. Cuando el Señor levanta el velo sobre lo que ocurre en nuestro interior, el primer fruto verdadero no es una emoción pasajera, sino una ruptura con la superficialidad. La palabra nos habla, en el libro del Apocalipsis, de una realidad que se estremece. El Señor diciendo a una comunidad que conoce sus obras, que no está ni fría ni caliente, sino tibia, y que por ser tibia, está a punto de vomitarla por la boca. Apocalipsis 3, 15, 16. Es una imagen fuerte, pero necesaria. Dios está diciendo: no rechazo a los débiles que caen y se levantan, no rechazo al pecador que lucha, rechazo la tibieza insatisfactoria, la fachada de la fe, el corazón que finge amar pero vive como si yo no existiera. Quienes saben que han elegido no pueden permanecer tibios, no encaja. La elección y la tibieza son incompatibles. No estamos hablando de perfección, sino de decisión. El elegido puede incluso caer, pero no acepta vivir con la suya. Puede debilitarse, pero no convierte la debilidad en un estilo de vida. No se ajusta a una fe de rutina, costumbre o apariencia. Por eso, hoy, ante todo lo que Dios ya ha encendido en ti, es momento de decir con claridad: Señor, ya no quiero una fe tibia. Ya no quiero vivir en automático.
Ya no quiero servir a dos amos. No quiero ser solo otro frecuente de cosas sagradas. Quiero ser tuyo. Y esta decisión debe tomar forma en gestos concretos. Un primer gesto es elegir un horario fijo y diario para la oración. No esa oración arrojada, cuando es posible, sino una cita con Dios. 10, 15, 20 minutos. Todo el tiempo que puedas, pero fijo, protegido. Como diciendo, Señor, este es el tiempo que reservo porque tú eres el centro, no un detalle. Un segundo gesto es tomar la confesión sacramental con seriedad. No como algo esporádico, solo cuando la conciencia clama por algo muy serio, sino como un camino de purificación frecuente, una escuela de humildad, un baño del alma. Un tercer gesto es revisar los entornos y amistades que alimentan tu tibiez. Preguntarte sinceramente, ¿este lugar, esta convivencia, este hábito me acerca a Dios o me aleja? Lo que observo, lo que consumo, a dónde voy, ayuda o sabotea mi vocación. No se trata de aislarse del mundo, sino de dejar de exponerse voluntariamente a entornos de muerte. Hoy, ante todo esto, el Señor te pide algo muy simple y profundo: salir del modo automático. Deja de vivir como si la vida espiritual fuera solo parte de tu agenda y no el eje. Pero también hay una segunda implicación, más seria, que no podemos ignorar. Si eres elegido, no solo está en juego tu vida. Y si tu fidelidad o infidelidad estuviera ligada al destino espiritual de las personas de tu hogar. Y si tu respuesta al llamado de Dios tuviera una relación directa con lo que pasará con tus hijos, tu cónyuge, tus padres o tus nietos. La palabra de Dios nos da una pista cuando en Hechos 16:31 Pablo dice al carcelero: «Creed en el Señor Jesús, y vosotros os salvaréis, vosotros y vuestra casa». No significa que la fe de uno sustituya a la de otros, sino que existe una conexión misteriosa, una especie de red espiritual en la que la respuesta de un familiar abre puertas de gracia para muchos. En Ezequiel 3, 17, 19, Dios habla al profeta como a un centinela, alguien colocado en una torre de vigilancia, para ver el peligro que se acerca y advertir al pueblo. Si habla y la gente no escucha, la responsabilidad recae en la propia gente. Pero si guarda silencio, si no advierte, Dios le encarga con la sangre de los que han perdido. Esto es muy serio. Los elegidos suelen ser colocados como centinelas, como intercesores, como aquellos a quienes Dios levanta dentro de una familia, una comunidad, un entorno, para ser un punto de contacto entre el cielo y esa realidad. Tu oración, tu ayuno, tu fidelidad, tu testimonio, tienen un peso que solo comprenderás plenamente en la eternidad. Cuando te arrodillas, quizás solo en tu habitación, quizá llorando por la salvación de un niño, Dios está escribiendo historias que aún no has visto. Al mismo tiempo, si estás en silencio, si te conformas, si no respondes, ¿quién hablará por ellos? Si tú, que sientes las 7 señales, te rindes al mundo, ¿quién quedará en el vacío espiritual junto a tu casa? Esto no es para aplastarte hasta sentirte culpable, sino para despertar un miedo sagrado, y al mismo tiempo un profundo consuelo, santo temor, porque tu vida no es solo tuya, consuelo, porque Dios te ha confiado una gran misión, ser un canal de gracia para los demás. Hermano, hermana, los 7 signos no solo hablan de ti, hablan de un llamado a llevar, en oración y ofrenda, a quienes caminan contigo. Cuando aceptas ayunar por alguien, orar por alguien, ofrecer una misa, un dolor, un sacrificio, estás permitiendo que Dios use tu sí para llegar a muchos. Quizá, a lo largo del vídeo, has sentido: Padre, esta palabra me habla, está tocando cosas profundas en mi alma. Quiero decir algo desde el corazón. Preparé este mensaje con oración y dedicación, pidiendo a Dios que llegara exactamente a donde tenía que ir. Si te tocó, solo hace falta un simple gesto:
deja tu me gusta y suscríbete al canal. Así, YouTube en sí se convierte en un instrumento para que esta palabra llegue a más personas que necesitan escucharla. Un simple clic de tú puede ser usado por Dios para que otras almas encuentren este camino de luz. Pero es precisamente aquí donde entendemos que nuestras vidas tocan las vidas de los demás, donde comienza la prueba más difícil, el verdadero coste de ser elegido. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser quien Dios quiere que seas, o prefieres la seguridad de ser simplemente otro más? Jesús no engañó a nadie. Nunca prometió un camino sin cruz. Al contrario, en Lucas 9:23 dice: si alguien quiere venir tras mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día y me siga. En Lucas 14:27. Afirma que quien no lleva su cruz y no le sigue no puede ser su discípulo. Y en Mateo 7:13-14 vuelve a hablar de la puerta estrecha, el camino angosto que conduce a la vida, y el camino ancho que conduce a la destrucción. Para los elegidos no hay discipulado sin renuncia. Esto significa renunciar al pecado habitual, romper con los entornos y situaciones de muerte, aceptar que ciertas relaciones cambiarán, algunas incluso se romperán, porque has decidido caminar con Dios. Quizá el Espíritu Santo lleva mucho tiempo pidiendo renuncias muy concretas. Una relación que sabes, en el fondo, que no es la voluntad de Dios. Una unión basada en el adulterio, una convivencia que te distancia de la gracia, una conexión que te arrastra al pecado. Quizá un hábito que contamina tu alma, pornografía, borrachera, cotilleos, mentiras, adicción a los juegos, uso desordenado de las redes sociales. Quizá un entorno en el que insistas en quedarte, aunque sepas que es un lugar donde Dios es despreciado, donde el pecado se normaliza, donde tu fe se debilita. Dios no tomará estas decisiones por ti. Él te lo mostrará, te convencerá por dentro, pero la renuncia es tuya. Y aquí hay un misterio doloroso. La ausencia de dimisión puede sofocar la llamada, puede retrasar procesos, puede hacer que pierdas la gracia, pero no puede borrar la huella de las elecciones. Por eso tanta gente vive dividida, infeliz, porque intentan silenciar la voz de Dios, pero no es silenciosa. Intenta vivir como si fuera del mundo, pero no puede tener paz, como aquellos que en realidad no conocen al Señor. La marca elegida permanece, incluso cuando la persona huye, y esta huida produce una vida de conflicto, de división interna, de profundo cansancio. Dios te pregunta hoy: ¿quieres ser quien te he llamado a ser, con todo lo que eso implica, o prefieres la sensación engañosa de seguridad de ser solo otro más? Pero presta atención. Dios nunca llama a alguien a perder. No te pide que renuncies para frustrarte. Te pide que dimitas para dejar espacio a algo infinitamente mayor. Es aquí donde Él comienza a revelar la recompensa oculta tras el sufrimiento de los elegidos. Entonces, ¿qué promete Dios concretamente para quienes aceptan vivir todo esto hasta el final? ¿Cuáles son las gracias reservadas ya en esta vida para quienes, con todas sus debilidades, dicen sí y perseveran? Jesús respondió a Pedro cuando preguntó qué recibirían por haberlo dejado todo. En Marcos 10:29-30. Dice que nadie que haya dejado el hogar, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por amor a Cristo y el Evangelio, no recibirá 100 veces más, ya en este mundo, con persecuciones, y en el mundo venidero, la vida eterna. Mira, 100 veces más, con persecuciones. La recompensa no es la ausencia de lucha, es una gloria esperada en medio de la lucha. San Pablo, en Romanos 8:18, dice que los sufrimientos del presente no son comparables con la gloria que se nos revelará. Y en 2 Corintios 4:17, dice que nuestra tribulación momentánea y ligera produce para nosotros un peso eterno de gloria incomparablemente mayor.
Los elegidos, incluso en medio de la batalla, experimentan ciertas recompensas ya aquí. Una paz que el mundo no puede arrebatar. Un significado profundo dado al sufrimiento, una autoridad espiritual nacida de la fidelidad, un fruto duradero que a veces solo se realiza plenamente con el paso de los años. La paz que el mundo no puede quitar no es la ausencia de problemas, es ese descanso interior lo que hace, incluso llorando, saber, estoy en manos de Dios, está aquí, nada escapa a su mirada. El significado profundo del sufrimiento es la certeza de que nada se desperdicia cuando se ofrece. Las lágrimas que lloras ante Dios, unidas a la cruz de Cristo, se convierten en semillas de liberación para ti y para los demás. Dios escribe, con las lágrimas de los elegidos, liberaciones que consiguen personas que quizá nunca conozcan en esta vida. La autoridad espiritual nace de ese alma que no es perfecta sino fiel. Cuando esa persona habla de Dios, tiene peso. Cuando reza, hay algo diferente. Cuando aconseja, sus palabras llevan una fuerza que no proviene de ella, sino de la comunión que cultiva con el Señor. El fruto duradero es aquel que permanece cuando muchas otras cosas mueren. Niños que, años después, se convierten porque han visto la perseverancia de sus padres, familias restauradas, personas liberadas, vocaciones despertadas. Hermano, hermana, mira un poco tu historia. Quizás solo ves lucha y dolor, pero pide a Dios la gracia para ver las señales de gracia ya recibidas en medio de las batallas. ¿Cuántas veces te han apoyado cuando pensabas que no podías soportarlo? ¿Cuántas veces te ha sostenido una palabra, una misa, una oración? ¿Cuántos cambios han tenido ya lugar en ti, en silencio? Nada de lo que se vive con fidelidad se desperdicia, nada. Quizá en el cielo veáis una multitud de personas acercándose para decir, estoy aquí porque un día rezasteis, estoy aquí porque no te has rendido, estoy aquí porque ofreciste un dolor sin que nadie lo viera. Al final de este vídeo, alzaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Permanece. Dios ha preparado algo especial para ti, pero falta algo. Transformar todo esto en una decisión práctica ante Dios, hoy, no mañana. Si hoy reconoces estas señales en ti mismo, si todo lo que se ha dicho no es una teoría lejana, sino una realidad de tu corazón, ¿qué necesitas hacer paso a paso a partir de ahora? No basta con sentirse conmovido, llorar, sentir. Se necesita un camino concreto. La palabra nos ofrece una escritura muy clara, especialmente en Santiago 4:7, Efesios 6:11 y Colosenses 3:1-3. Primero, someterse radicalmente a Dios. Esto incluye buscar la confesión sacramental con sinceridad, no ocultar nada, sacar a la luz lo que aún está en las sombras. Incluye una renuncia explícita al pecado, en voz alta ante Dios. Señor, renuncio a este pecado. Ya no lo quiero en mi vida, aunque siga sintiéndome débil, elijo rechazarlo. Incluye entregar zonas ocultas, aquellas que siempre has mantenido intocables, diciendo, Señor, tienes acceso a todo, incluida esta que nunca quise que me tocara. Segundo, ponte una armadura espiritual. Efesios 6:11 nos invita a ponernos la armadura de Dios para poder resistir las trampas del diablo. En la práctica, esto significa asumir una rutina diaria de oración, no perfecta pero fiel. Significa alimentarse regularmente de la palabra de Dios, aunque sea un pequeño pasaje diario, meditado con amor. Significa valorar la Eucaristía, participar en la misa no solo por obligación, sino por deseo. Significa usar los sacramentales con fe, agua bendita, medallas, signos sencillos que nos recuerden la presencia de Dios y su protección. Tercero, busca lo que se ha mencionado antes. Colosenses 3:1-3 nos dice que
Ya que hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, y no fijarnos solo en las cosas de la tierra. Esto implica una reorientación de prioridades. Pregunta: ¿qué es lo que manda en mi vida? ¿Es Dios o es dinero? ¿Es Dios o es la opinión de los demás? ¿Es Dios o es mi consuelo? Y a partir de ahí tomar decisiones, quizás reorganizar el uso del tiempo, eliminando el exceso de televisión, redes sociales, actividades inútiles, para hacer espacio a la oración, a la vida comunitaria, a la caridad. No basta con decir quiero, Señor. Es necesario, por ejemplo, decidir hoy marcar una confesión. Hoy es necesario elegir un momento para empezar a rezar a diario. Es necesario reservar un tiempo semanal hoy para estar ante Jesús en el tabernáculo, aunque sea por unos minutos. Tienes que mirar la agenda y preguntarte: ¿dónde entra realmente Dios? Hoy, Dios te llama a transformar el reconocimiento de los signos en un plan de vida espiritual simple, concreto y firme, que corresponde a tu condición de ser elegido. Pero, incluso con todo esto, sigue habiendo una decisión que ya no puede posponerse. No se trata solo de prácticas, sino de una entrega más profunda. Hoy es el día de estar ante el altar de Dios como el elegido en oración sincera. Y si esta es la última vez que Dios te habla de esta manera tan claramente sobre tu vocación, y si estas palabras son la última gran llamada que el cielo te hace antes de un tiempo que no conoces, antes de caminos que no imaginas. La vida es corta. Santiago 4:14 dice que somos como una niebla que aparece un momento y luego se disipa. 2 Corintios 6:2 nos recuerda que hoy es el momento favorable. Hoy es el día de la salvación. Hebreos 3:15 insiste de nuevo: hoy, si oís su voz, no dudéis vuestros corazones. Hoy, ni mañana, ni pasado mañana, hoy. También hay combates reales alrededor de tu alma. Efesios 6:12 ya nos ha mostrado que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales del mal. Al mismo tiempo, 1 Juan 4:4 nos asegura: el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. En el momento en que escuchas esta palabra, surge una disputa espiritual sobre tu respuesta. El enemigo susurra: entonces decides tú. Esto es una exageración, esto es solo otro vídeo. Estás encantado, pero pasa. Sin embargo, el Espíritu Santo susurra más profundo: hoy, ahora, no te endurezcas, no lo pospongas. Te llamé, te he marcado, te quiero. Hermano, hermana mía, ahora hablo directamente con vosotros, que sentís por dentro que todo esto es para vosotros. No por el vecino, no por alguien lejano, sino por ti. Te invito, con todo respeto y amor pastoral, a permanecer hasta la oración final sin dispersarte. No dejes que tu móvil te robe. No dejes que otras cosas te alejen de este momento. Haz de este acto de permanencia un acto de fe y de la respuesta del elegido. Di en tu corazón: Señor, me quedo hasta el final, porque quiero escucharte hasta el final, quiero rendirme de verdad. La oración que rezaremos a continuación no solo será un hermoso cierre, será un momento de rendición y profunda consagración de tu llamado, será una catarsis espiritual, un derramamiento de lágrimas y decisiones ante Dios. Si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Haz esto como tu forma silenciosa de decir amén, de decir estoy juntos, recibo y respondo, y prepara tu corazón, porque lo que viene ahora es un momento de altar, de encuentro, de respuesta. Hermanos y hermanas, ahora os invito, si podéis, a que recojáis un poco vuestro corazón. Si quieres, cierra los ojos un momento, porque este es un momento de gracia. Unámonos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor nuestro Dios, verdadero y viviente Dios,
que nos llamaste de las tinieblas a tu maravillosa luz. Nos acercamos a ti como pueblo, como familia espiritual, como hijos e hijas que han escuchado tu voz a lo largo de esta palabra. Tu palabra nos asegura que todo funciona junto para el bien de quienes te aman, de quienes son llamados según tu plan, y que eres fiel para completar la buena obra que has comenzado en nosotros. Por eso en este momento estamos ante ti con confianza. Primero queremos darte las gracias. Gracias, Señor, por cada luz que has arrojado sobre nosotros. Gracias por las heridas que has empezado a tocar, por las señales de elección que nos has ayudado a ver, por los 7 sentimientos que una vez nos confundieron y que ahora empezamos a entender como un camino. Gracias por no rendirte con nosotros, por llamarnos de vuelta, por mantener viva esta hambre y sed de ti en nosotros. Gracias por cada vez que tu Espíritu nos ha perturbado, por cada lágrima que has recogido, por cada oración que hemos rezado sin sentir nada, pero que has recibido tú. Gracias porque, incluso cuando no entendemos, sigues siendo Dios, sigues siendo Padre, permaneces fiel. Señor, nosotros también queremos clamar por fuerza y sabiduría. Escuchamos muchas llamadas, muchas apelaciones, muchas verdades. Por sí solos no podemos poner esto en práctica. Por eso os pedimos, dadnos la gracia de vivir como elegidos. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros con poder. Renueva en nosotros los dones que recibimos en el bautismo y la confirmación. Danos discernimiento para distinguir tu voz de tantas voces extrañas. Danos el valor para tomar decisiones concretas, romper con el pecado, salir de la tibieza, abrazar el camino estrecho sin miedo. Danos sabiduría para organizar nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestras relaciones, para que seas realmente el primero. Danos perseverancia para que no nos rindamos en medio de la purificación. Señor Jesús, dijiste que si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Por eso os pedimos, como pueblo, libéraos de todo lo que nos aprisiona lejos de vosotros. Donde haya cadenas espirituales, rómpalas en tu nombre. Donde hay vicios profundos, saca a la luz y da fuerza para renunciar. Donde hay alianzas con el pecado, éste se extrae de raíz. Tú eres quien vino a deshacer las obras del malvado. Te pedimos la liberación sobre la mente, sobre el corazón, sobre el cuerpo, sobre los hogares. Que toda opresión espiritual que pesa sobre tus elegidos sea desenmascarada y superada por tu cruz. Amado Padre, nosotros también pedimos protección. Tu palabra nos habla en el Salmo 91, de aquel que habita bajo tu sombra, de aquel que encuentra refugio en tu escondite. Hemos puesto nuestros hogares, nuestras familias, nuestra salud y nuestra vida espiritual bajo vuestro refugio. Pon a tus ángeles en guardia con cada uno que reza con nosotros ahora. Nos protege de trampas, ataques y males visibles e invisibles. Que ninguna arma forjada contra tus elegidos prospere, no porque lo merezcamos, sino porque eres nuestro escudo y protección. Señor, también miramos a nuestras familias. Tu palabra promete: creed en el Señor Jesús, y vosotros y vuestra casa seréis salvos. Por eso os presentamos ahora, uno a uno, los nombres que llevamos en nuestro corazón. Hijos distanciados, cónyuges indiferentes, padres que no te conocen, hermanos divididos, hogares marcados por conflictos. Conoces todas las historias. Te pedimos restauración. Donde hay división, la reconciliación se derrama. Donde hay frialdad espiritual, la fe se enciende. Donde hay pecados que se perpetúan, corta cadenas de generación en generación. Usa, Señor, nuestro pequeño sí para tocar a quienes amamos. Haz de nuestra fidelidad una puerta abierta para que tu gracia entre en estas casas. Dios providente, tu palabra nos promete que proveerás todas nuestras necesidades según tu riqueza en gloria.
Por eso también te confiamos las necesidades materiales de tu pueblo. ¿Cuántos, Señor, enfrentan dificultades financieras, desempleo, deudas, inseguridad? Pedimos abrir puertas de trabajo digno, dar sabiduría para gestionar los recursos, protegernos de la injusticia y las estafas, enseñarnos a vivir con sencillez y confianza, que nadie desespere por dinero, sino que aprenda a depender de ti, que te preocupas incluso por los lirios del campo y los pájaros del aire. Señor, mira con cariño las heridas internas. Tu palabra dice que sanas corazones rotos y vendas nuestras heridas. Muchos de los que rezan ahora llevan viejas heridas, traumas, rechazos, recuerdos dolorosos, sentimientos de inferioridad, una culpa pesada. Os pedimos por la autoridad de vuestro nombre, pasad con vuestro amor en estos lugares profundos. Sana los recuerdos, deshace mentiras que se han creído, restaura la identidad de tus hijos como queridos, elegidos, preciosos. Donde hay autoodio, el amor se derrama. Donde hay desesperación, brota esperanza. Cuando haya un sentimiento de abandono, haz que el alma experimente tu paternidad. Señor Jesús, tú que nos invitaste diciendo, venid a mí, todos los que trabajas y estáis cargados, y yo os daré descanso. Ahora queremos obedecer esta invitación. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado hasta aquí cansados, abrumados, divididos? Hemos decidido, en tu nombre, cargar nuestras cargas a tus pies. Cargamos con el peso del pecado, la vergüenza de las caídas, el miedo al futuro, las preocupaciones por la familia, los dolores que no sabemos cómo resolver. Te damos los intentos de controlarlo todo tú mismo. Recibe, Señor, nuestras cargas y pon sobre nosotros tu yugo fácil y ligero. Enséñanos a caminar en conexión contigo, paso a paso, en la mansedumbre y la humildad de corazón. Espíritu Santo de Dios, ante ti presentamos explícitamente los 7 sentimientos sobre los que meditamos. Presentamos el peso de la conciencia ante el pecado y pedimos, transfórmalo en celo santo, en amor por tu voluntad. Presentamos nuestra incomodidad ante el mundo y pedimos, transformarlo en un deseo de santidad y en un testimonio coherente. Presentamos la sed que no pasa y pedimos, transfórmala en una búsqueda perseverante de la oración, de la palabra, de los sacramentos. Presentamos la resistencia espiritual que enfrentamos cuando intentamos acercarnos a Dios y pedimos, transformadla en una escuela de combate, de madurez, de confianza en vuestra victoria. Presentamos el desierto y el silencio y pedimos, transformadlos en fe purificada, en amor desinteresado, en confianza sólida. Presentamos persecución y malentendidos y pedimos, transformadlos en comunión con la cruz de Cristo, en una oportunidad para amar más, en intercesión para quienes nos persiguen. Por encima de todo, presentamos esta profunda atracción hacia ti, esta fuerza que nos atrae de vuelta y pedimos, fortalézala, que ella sea el hilo dorado que nos mantenga conectados a ti hasta el final. Señor, te pedimos que conviertas estas cargas en señales de elección asumida. A partir de ahora, cada vez que sintamos uno de estos sentimientos, ya no decimos Dios me ha abandonado, sino que decimos Dios me está llamando, Dios está trabajando en mí, Dios me está preparando. Ahora os invito, hermano mío, hermana, en el silencio de vuestro corazón, a responder conmigo. Si puedes, repite dentro de ti, o incluso en voz baja, esta oración. Señor, acepto ser quien me has elegido para ser. Renuncio a vivir como si no hubiera llamado. Renuncio a la vida tibia, a la fe en las apariencias, al pecado que me une. Me entrego a ti tal y como soy, con mis heridas, con mis miedos, con mis caídas, y te pido, cumple tus planes en mí. Haz de mí lo que tu corazón ha soñado. Quiero caminar como elegido, no por mérito, sino por gracia. Amén. Padre,
Oramos así, confiando en tu promesa. Tu palabra nos asegura que esta es la confianza que tenemos en ti. Si pedimos algo según tu voluntad, nos escuchas. Y si sabemos que nos escuchas en todo lo que pedimos, sabemos que ya tenemos lo que te pedimos. Por lo tanto, no rezamos solo con una vaga esperanza, sino con la certeza de que estás actuando. Sellamos esta oración con la sangre de Jesús, bajo la autoridad del nombre de Jesús, para que no ocurra ningún robo espiritual. Y decimos con confianza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, caminamos juntos por un camino profundo. Hemos visto que esos 7 sentimientos que has llevado tantas veces solo, en silencio, no son una maldición para tu vida. Son marcas de elección, el peso del pecado, la incomodidad con el mundo, la sed que no desaparece, los ataques después de rezar, el desierto, la persecución, la atracción hacia Dios. Todo esto, a la luz de la palabra, son señales de que Dios ha puesto una mano sobre ti. Dios os ha elegido para que escuchéis esto hoy, a través de estas enseñanzas. Y cuando reconoces estas señales y respondes a ellas con fe, con renuncia, con perseverancia, entras en un camino de profunda transformación. Tu historia ya no es una secuencia de fracasos y se convierte en una escuela de santidad. La palabra nos dice que todo funciona junto para el bien de quienes aman a Dios, y que aquel que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para llevarla a la perfección. Eso va para ti. Este mensaje es para ti. Dios te eligió para escuchar esto hoy, no para asustarte, sino para despertarte. La pregunta que queda para tu corazón es, ¿cómo vas a dejar que esta palabra se encarne en tu vida? ¿Qué necesita cambiar concretamente a partir de ahora? ¿Qué paso de fe, qué renuncia, qué decisión de oración, qué reconciliación crees que el Señor te está pidiendo? No dejes que esa pregunta muera. Llévalo a tu oración, a tu silencio, a tu próxima confesión. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, creciendo en la palabra, dejando que Dios nos forme. No eres un espectador cualquiera. Eres parte de esta familia. Eres una parte fundamental aquí. Quiero invitarte, si no lo has hecho ya, a dejar tu me gusta en este vídeo, suscribirte al canal y activar la campana. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo dónde estás viendo, desde qué ciudad, desde qué comunidad, y, si lo sientes en tu corazón, comparte un poco de lo que estás experimentando para que podamos orar juntos. Tu historia importa tanto para Dios como para nosotros. Y si esta palabra te ha encontrado en un momento difícil, escribe también tu amén de fe, como diciendo, recibo y creo, tomo posesión. Esto es solo una parte del camino que estamos recorriendo juntos. En el próximo video de este canal, profundizaremos aún más en cómo vivir en la práctica, como elegidos en la vida diaria, cómo organizar el día, cómo afrontar las tentaciones, cómo cultivar la presencia de Dios en medio de los deberes, el trabajo y la familia. No dejes pasar esta oportunidad. El siguiente paso en tu camino de fe está al alcance. Caminemos juntos. Dios aún tiene mucho que revelarte. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Ahora da el siguiente paso en este viaje, viendo el próximo video de mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque. Su presencia es nuestra fortaleza. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que el Señor te bendiga y te proteja.
Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No salgas. Da el siguiente paso en este viaje haciendo clic en el siguiente vídeo. Te estoy esperando allí y seguimos juntos, como los elegidos de Dios, aprendiendo a vivir todo lo que el corazón del Padre ha soñado para nosotros.